El sector del libro yo creo que funcionó muy bien, o sea, reaccionó muy bien, tuvo claro que quería concienciar a la gente de que el libro no era un bien que podías prescindir, que era un bien esencial, que nos servía para no volvernos locos, para aceptar la situación, para hacernos compañía. Y yo creo que funcionó muy bien. De hecho, en una época, en un año en el que no ha habido ni ferias, ni Sant Jordis, ni nada, se ha aumentado la venta de libros. Y fue una sorpresa bastante grande cuando me llamaron para decirme que había ganado yo el premio. Aparte, un premio con un hombre como Paco Camarasa, que yo tuve la suerte de conocerlo, le gustaba esta novela cuando salió originalmente en el 2014. Es una novela, si me lo preguntas diría que es una novela hija de la indignación, de mi propia indignación, ¿no? Pero pues no puedes tener un monarca emérito, pero que lleva robando el país desde que era monarca, no solamente cuando era emérito, ¿no? Y un monarca emérito que huye cuando está seguido por la ley porque sabe que lo van a pillar, ¿no? Y este es un hombre que no es igual que los de su clase, si hace lo mismo que la gente de su clase, no es una actitud diferente, sino es la misma. Cualquiera está muy contento con un premio, ¿no? Y más un escritor, y que dan un premio sobre su escritura y lo da un colega querido, ¿no? Y un amigo. Entonces estoy, digamos, si se puede decir, doblemente contento.